¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Ivette Saldaña en una mesa de análisis más de la sección de cartera de El Universal. Hoy martes vamos a hablar sobre cuáles serían las propuestas que tiene el sector privado para poder impulsar el crecimiento de la economía. Y como todos los martes está con nosotros Antonio Hernández. Toño, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ivette? Muy buenas tardes. Saludos a todos nuestros amigos de la sección cartera en El Universal. Pues hoy con un invitado de lujo a esta mesa económica. Ivette, ¿qué te parece si lo presentamos? Así es, pues hoy, como dice Toño, tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. Oye, Ivette y Toño, ya con esa introducción, qué barbaridad. Ya me hicieron la tarde y la noche. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Carlos. Carlos, nos gustaría mucho que nos digas desde la perspectiva del sector privado, ¿en qué momento económico estamos actualmente? Mira, Ivette y Toño, el país, como todos el auditorio sabe, tuvo un pésimo año en el 2020. La economía mexicana se redujo a una tasa que históricamente no habíamos tenido, 8.3% fue la caída que tuvimos en la producción de bienes y servicios en todo el país. Esto significa menos bienes, menos servicios, menos posibilidades de que la gente tenga pues un nivel de bienestar adecuado. Hemos iniciado la recuperación en el año 2021, habíamos empezado más acelerado, estos últimos meses la velocidad ha sido menor, pero aún con eso se estima que a final del año podamos llegar a una tasa de crecimiento del 6%. No vamos a recuperar lo que teníamos en enero del 2020, fíjense nada más qué problema. Pero también como en el año 19 habíamos crecido a cero, una tasa de cero, eso implica que va a ser nuestro tercer año en que el nivel de vida de los mexicanos pues está por debajo de lo que teníamos hace tan solo 3 años. Entonces, necesitamos urgentemente hacerlo. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas desde hace meses y hemos privilegiado primero la vacunación. Nos parece que vacunar a los mexicanos es la parte más importante. Nos preocupan los días en que vemos cuántas vacunas hemos recibido y cuántas hemos aplicado, porque obviamente mientras esa diferencia que va moviendo. Parece que se congeló la imagen de Carlos Salazar, ya no lo estoy escuchando muy bien. No sé, todos los dirigentes, nosotros... Carlos, nos quedamos de pronto sin audio y sin video tuyo. ¿Ya me tienen otra vez? Ya otra vez. Nos estabas diciendo entonces que les preocupa mucho que ven en los días cuántas vacunas se han ido aplicando y si nos puedes retomar. Y si cuántas se aplican, cuántas han llegado, y esa diferencia pues lo que te demuestra es de que podíamos ser más efectivos en la forma de poner las vacunas. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo, creo que las personas que han ayudado de los hospitales, del Seguro Social, del ISSSTE, de todas las gentes, pues el ejército mismo han hecho un magnífico trabajo, pero todavía podemos ayudarlos más. Entonces, creemos nosotros que el primer objetivo que tenemos que hacer para asegurar que esa tasa del 6% se dé y ve durante este año y que a lo mejor la superemos es poder vacunar rápidamente a nuestros trabajadores, a todas las personas que tienen que salir todos los días a buscar pues el sustento, sean trabajadores formales o informales. Necesitamos acelerar los procesos de vacunación. Ya en el plano plenamente económico, y yo creo que estamos muy a tiempo, ustedes saben que el paquete económico se presentará el día 8 de septiembre al Congreso. Y el presupuesto es muy importante porque, bueno, pues es todo el gasto público, a dónde se oriente, cómo se oriente, pues eso tiene una implicancia enorme en el comportamiento de la economía. Nosotros hemos sugerido que hagamos una facilitación lo más que se pueda de las actividades con las que los empresarios pequeños, chiquitos y hasta los contribuyentes hacen el pago de sus impuestos. Hay que facilitar
hay que quitar trabas, hay que quitar tanta regulación que hay. Desde hace un año y pico, nosotros hablando con el presidente, salió la idea de una ley de confianza ciudadana. Nosotros hemos insistido que esa ley debería tener una aplicabilidad y entonces usarla en todas estas reglamentaciones sería un magnífico paso en positivo de quitar la estructura burocrática, la cantidad de regulaciones. Yo espero que el SAT esté trabajando en esto, que la Secretaría de Hacienda también, y que el día 8 de septiembre que veamos el paquete económico, pues tengamos la sorpresa de que estamos definitivamente con un sistema mucho más simple. Creemos también que en el paquete económico deben de venir, y esto le hemos insistido mucho, cada vez que hablamos de ayudar a las pymes, se habla de que estamos pidiendo ayuda a los grandes. Qué bueno que lo puedo volver a decir al auditorio de ustedes. Jamás hemos pedido los organismos empresariales apoyo para las grandes empresas. Lo subrayo, no hemos pedido apoyo para las grandes empresas. Hemos siempre hablado de que hay que hacer programas, sobre todo en financiamiento, para apoyar a las pymes. El programa que se tiene de Nafinsa, sobre todo, en donde garantiza a la banca privada los créditos a las pequeñas empresas, debería de ser quizás el empuje más grande que hagamos. Lamentablemente, Nafin se queja de que no tiene dinero y que entonces al no tener dinero no puede garantizar los créditos de los pequeños empresarios. Los pequeños empresarios han perdido su capital de trabajo, quiere decir que no tienen dinero para comprar materiales, para comprar inventarios, para financiar la cartera de sus clientes y por lo tanto, bueno, requieren apoyos. Así que lo que requerimos también es que existan ese tipo de apoyos en el paquete económico. Necesitamos también ayudas directas, que las empresas pequeñas que están teniendo problemas todavía para poder regresar con su cantidad de trabajadores que tenían antes de la pandemia, de alguna manera reciban los apoyos necesarios para mantener esas fuentes de trabajo y recuperarlas. Si tenemos trabajo, pues vamos a tener definitivamente demanda, y al tener demanda, pues vamos a ir jalando a la oferta del país y vamos a crecer todos. Así que Carlos, este camino que va por el camino del sendero bien, porque vamos a crecer al 6, cuando ya caímos al 8 y pico, pues vamos a tener definitivamente una mejoría, Ivette. Ok, don Carlos, y ya con todo este panorama que nos está pintando, sobre todo de cara al paquete económico de 2022, preguntarle, en este entorno de recuperación, desde el sector empresarial, ¿están viendo alguna reactivación, sobre todo de la inversión? Este problema bueno, que hemos tenido el tema más importante que me faltaba en estas cosas que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que centrarnos en la pandemia. Número 2, facilitar el manejo y las regulaciones que se tienen en muchos frentes. Número 3, apoyar a las pymes. Número 4, es promover la inversión. ¿Cuál es la manera en que podemos promover la inversión de una manera muy efectiva y muy rápida? Con el sistema de la depreciación acelerada. Quiero recordarle a tu auditorio que cuando esto se ha aplicado en nuestro país, y se aplicó en los grandes temblores, cuando el gran temblor del 85-86, inmediatamente la autoridad en aquel entonces puso en operación durante 6 meses la posibilidad de que los empresarios o cualquier persona invirtiera y pudiera depreciar esa inversión en un periodo muy corto, en 6 meses. Esto estimula enormemente la inversión. Y yo lo que he tratado de explicar a la autoridad es que aunque tiene un impacto en el cortisísimo plazo, la inversión tiene 2 características: influye en la demanda e influye en el capital, o sea, se crea más capital para que tú puedas producir más. Pero al influir en la demanda, provoca también que se paguen más impuestos. Entonces, aunque en el cortosísimo plazo se puedan perder impuestos, y es lo que teme la autoridad, por eso no la quiere poner, muy rápidamente, y yo te diría en un periodo mucho menor de un año, se recupera vía demanda.
¿Qué es la vía demanda? Pues la gente empieza a consumir, empieza a pagar IVAs, empieza a comprar automóviles, empieza a comprar cosas que de alguna manera tienen impuestos especiales o tienen impuestos sobre el valor agregado, que hacen que el erario, la Secretaría de Hacienda, pueda captar dinero inmediatamente. Carlos, Entonces, nuestra petición es esa. ¿Y cómo hacerle para que los escuchen? Porque lo que hemos estado viendo es que ustedes presentan una propuesta y el gobierno como que le sale salpullido y no los toma tan... no toma tan en cuenta las propuestas, ¿no? Teníamos por ejemplo, el paquete de inversiones y ha tardado y nos prometieron que iba en abril, mayo, junio, y como que vemos que va lentito, ¿no? Lo que te decía, como que oyen algo de ustedes y saltan. Tienes razón, Ivette. Nosotros hemos seguido insistiendo, hemos establecido una serie de reuniones y mesas de trabajo con la Secretaria de Economía. La semana pasada o antepasada tuvimos una reunión con el subsecretario y la secretaria. Estamos tratando de afinar todo este tipo de iniciativas, pero ya las hemos comentado, exactamente lo que te acabo de comentar a ti y a tu auditorio, se lo comentamos a la Secretaría de Economía. La Secretaría está muy consciente, está haciendo su trabajo. Quiero agregar además que estamos nosotros insistiendo mucho en la integración de las cadenas de valor para la exportación. Esto es importantísimo porque nos da más trabajo, más empleos, más inversión. Entonces, hay plataformas que desde el sector privado se han realizado. La industria de autopartes en el país ha hecho un trabajo sensacional, Ivette, para poder integrar cadenas de valor, de veras que es ejemplar. Lo hemos mostrado como un ejemplo para que otras industrias lo copien y podamos nosotros hacer esto. Estas son cosas enormemente prácticas que nos permiten de alguna manera estimular la economía de una forma más rápida. Pero sí esperamos que el paquete económico venga con esto. Le hemos pedido al secretario de Hacienda una cita para inmediatamente que presente su paquete económico y él sabe cuáles son sus inquietudes, nuestras inquietudes. Yo me he reunido con él platicando de los mismos temas que le estoy diciendo a tu auditorio, obviamente de una manera mucho más técnica desde el punto de vista de la numerología que esto implica. Y bueno, yo creo que hemos tenido cuando menos la escucha. Ahora falta que esto se convierta en una iniciativa, ¿verdad? Ok, don Carlos, considerando sobre todo el perfil de Rogelio Ramírez de la O y ya de cara al paquete económico del año próximo, ¿ustedes cómo sienten sobre todo los temas con él? Yo creo que el secretario de Hacienda está enormemente consciente de esto. Pues son ideas que él conoce perfectamente. Desde el sector privado no es la primera vez que proponemos esto. Lo que queremos nosotros es tener mucho mayor foco. Y se tiene foco cuando se hacen cosas como esta plataforma que les platico de la industria automotriz, que nos permite de una manera muy práctica integrar nuevos empresas dentro de las cadenas de exportación y de las cadenas de inversión. Y justo ahí, Carlos, cuando estás hablando de la industria automotriz, me viene luego a la mente este diferendo que tienen con Estados Unidos en torno a la interpretación de las reglas de origen de las autopartes y el contenido regional. Qué bueno que me preguntas de esto, Ivette. Mira, este es uno de los problemas más serios que tenemos. La prensa ha hablado muchísimo del tema laboral y yo creo que no ha hablado suficiente de este tema que es muy importante. Déjeme platicarte al auditorio. El acuerdo del TLC anterior al TEMEC establecía que para considerar un producto de la región, y por obvia razón que no tuviera aranceles, necesitaba tener un determinado contenido de la región, contenido del producto. O sea, si estabas fabricando un coche, pues digo, no podías armarlo nada más en México y que todas las piezas vinieran de China o de Alemania y tratar de venderlo sin aranceles. No era el espíritu del Tratado de Libre Comercio, era que nuestra región creciera. Y se había establecido un objetivo de que el contenido regional debería de ser del 62.5. ¿Qué quiere decir eso? Que si vendías un coche a Estados Unidos,
62.5% de ese carro tenía que ser las piezas, las llantas, los asientos, la manejera, el motor, los cilindros, bla, bla, bla. 62.5% de contenido nacional, contenido doméstico. Había para distintas partes y todo, pero no quiero confundir a tu auditorio. Pero era 62.5% el objetivo. Cuando se empieza a negociar esto, se decide que deberíamos de aumentar ese contenido regional hasta 75%. Obviamente nos conviene a todos. Mientras más contenido nacional haya, pues hay más empresas que producen en México, más empleos para los mexicanos. Entonces, todos queremos aumentar el contenido nacional. Sin embargo, no son cosas que se puedan hacer de un día para otro, porque voy a ponerte el ejemplo. El motor, a lo mejor tú lo estabas importando de Alemania para hacer un carro alemán, y pues no lo puedes fabricar de un día para otro en México. Entonces se pidió un periodo para que esto se diese, aumentando año por año. A partir de que se firmó el tratado, ese 62 se convirtió en 65, este año ya debería de estar en 69, y para el año 2023, si mal no recuerdo, deberíamos de tener ya el 75%. Fíjate lo que pasó, y esto es importante en las interpretaciones. Si yo fabrico una parte del automóvil, voy a poner el ejemplo, hago la suspensión del coche, ese resorte que hace que los carros vayan moviéndose en los baches y cosas de esas. Bueno, si yo fabrico eso, yo podía meterle el 62.5% de contenido regional, pero en el momento en que iba y se instalaba en el carro, se consideraba ya un producto 100% regional, 100% de contenido regional. ¿Ok? Entonces, si cualquier parte del automóvil cumplía al menos con el 62.5%, al integrarse en el coche se le consideraba como si fuera ya 100% nacional. Esa era la interpretación que nosotros los mexicanos hemos hecho de esto y que los canadienses y también la han hecho. Pero los norteamericanos han dicho, no, si tú en esa suspensión nada más le metiste el 62% de contenido de la región, nada más te suma en el automóvil el 62.5% de la suspensión. No te lo tomo como si fuera un producto al 100%. Esto provocó, primero, las diferencias entre el proveedor y el comprador. Las empresas mexicanas empezamos a hablar con las norteamericanas, oye, esta es nuestra interpretación, decían ellos, no, esta es la interpretación de los gringos. Después se le pidió a la Secretaría de Economía que empezara a hablar con las autoridades. Fueron a Estados Unidos, a mí me tocó inclusive ir a Washington, platicar con la gente de la organización en Estados Unidos que se dedica a eso, se le llama en inglés USTR, el USTR norteamericano. Entonces, me tocó ir a hablar con ellos para que la interpretación fuera la que nosotros proponemos. Bueno, fue hace 2 o 3 semanas, un mes, habló mucho la Secretaria de Economía a Washington, tampoco los pudo convencer. Entonces, el mecanismo del TEMEC hace una cosa que es totalmente nueva, va a ser la primera vez que se use. Pide consultas, Entonces, hay un mecanismo de consultas en donde ahora sí los especialistas mexicanos y los especialistas canadienses se van a juntar con los especialistas norteamericanos en un mecanismo de consultas para decirle a nuestras autoridades qué dicen esos especialistas que debe de pasar. Esto es nuevo, no existía. Los mecanismos de consultas existen también ya para la parte laboral, y ahora vamos a aplicarla por primera vez en la parte automotriz. Si no nos ponemos de acuerdo en la consulta, esto es lo importante, automáticamente... ¿Qué pasa? Porque hay riesgos, ¿no? O sea, si de pronto dicen, no, está bien Estados Unidos... Nos vamos a un panel, y entonces el panel ahora sí es, tienes que obedecerlo a fuerza lo que él concluye. Entonces, tendríamos que nominar un panel con el mismo mecanismo que ya establecimos. Los norteamericanos escogen a los mexicanos, nosotros escogemos a los norteamericanos, en este caso los canadienses también van a influir en esto.
Vamos a ponernos en un panel tripartito con especialistas. Hay una lista de a quién puedes convocar a esos paneles, y cada quien escogemos de un lado y de otro para que estén representados los 3 países. Pero es vinculante. Ahora sí, si el especialista dice la interpretación debería de ser en las suspensiones sí, pero en los cilindros no, pues ahora tienes que obedecer eso. Entonces, la ventaja, Ivette, es que ahora hay un camino para resolver las diferencias. Antes no teníamos ese camino. El camino era, pues el más grandote mandaba, y si ellos decían, así tiene que ser, pues te daban un palo y como el perro que salía aullando, pues no le quedaba otra cosa más que salir corriendo. Hoy, y mientras tanto, Carlos, ¿están en riesgo? O sea, ¿pondríamos en riesgo mientras tanto inversiones? sigues estableciendo el criterio que hoy tenemos. Tiene un problema, tiene una consecuencia, Ivette, porque para establecer el modelo, por ejemplo, que va a salir en el año 2024, las autoparteras tienen que empezar a fabricar las partes. Claro. La industria automotriz viene siempre muy adelantada. Entonces, ellos hoy no tienen claro el criterio que tienen que establecer para el automóvil del 2024, por darte un ejemplo. Entonces, sí urge hacerlo rápidamente. Si el mecanismo de consultas no funciona o no estamos de acuerdo en el mecanismo de consultas y no nos pusimos de acuerdo, inmediatamente tenemos que pasar a este mecanismo ya de paneles de especialistas. Y ahí es vinculante. Si te entiendo, los autoparteras... Lo actual lo seguimos trabajando como estamos hasta ahorita. Y los autoparteras mientras tienen que esperarse a que se dé esa definición, como que detienen sus inversiones. Para las partes del 23 o del 24, no para lo de hoy. Lo de hoy siguen trabajando. Por eso, bueno, no hemos tenido una merma en el corto plazo, Ivette, pero sí tenemos que ponernos las pilas, si no, pues esto nos va a afectar. Ok, don Carlos, y ahora pues, regresando también a los grandes temas que siguen pendientes en México, en específico el energético. Ahí, ¿cómo está el ambiente, sobre todo en el sector empresarial? ¿Sigue la incertidumbre? ¿Qué se está esperando en ese sentido? Claro que estamos en una situación de incertidumbre. La Suprema Corte de Justicia la detuvo, los jueces han amparado a todos los afectados, la Suprema Corte está estudiando ahorita la controversia constitucional que metieron algunos senadores y diputados, la Cámara Legislativa. Entonces, está detenida la aplicación de la ley que se estableció como preferente en el mes de febrero de este año. Sin embargo, ustedes recordarán que el presidente anunció que va a mandar una reforma constitucional que tiene que ver con la energía, que no conocemos, entonces no sabemos qué va a pasar. Entonces, por lo pronto, tienes toda la razón, todas las inversiones privadas en el sector energético están detenidas. Es una lástima, una total lástima. Carlos, ¿y ahorita qué les preocupa? Porque lo que hemos oído de algunos organismos es que si bien las expectativas son de crecer al 6%, nada está dicho y sobre todo con esta tercera ola. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes nos ahorita preocupa en materia de crecimiento? Como te lo dije ahorita, le dije a tu auditorio, lo primero es que podamos sobreponernos y sobrepasar este tema de la pandemia. Hay países que van más acelerados que nosotros. Tenemos que acelerar el paso. España ya lleva el 62% de vacunación de su población. Y bueno, tampoco es tan pequeño, pues es un país más pequeño que nosotros en población, pero no tan pequeño. La inflación, desempleo, pobreza. Tú sabes que la inflación va creciendo, hemos tenido tasas que no le gustan al Banco de México, por eso el aumento que ha tenido en las tasas de interés para tratar de frenar la inflación. Yo no soy de acuerdo en que las tasas de interés suban, porque eso disminuye la inversión por otro lado, es un arma de dos filos, nos puede controlar la inflación, pero nos puede de alguna manera afectar la inversión. Yo estoy convencido de que en este momento económicamente hay que privilegiar la inversión. ¿Qué le diríamos al gobierno? Que el paquete económico privilegie la inversión. Tenemos que promover la inversión. Por eso es tan importante mecanismos como este de la depreciación acelerada, Ivette. Ojalá, esperemos que el día 8 de septiembre tengamos buenas noticias. Oiga, don Carlos, y preguntarle,
la relación hacia afuera con el presidente Andrés Manuel López Obrador de repente se ve tensa con el sector privado. A estas alturas, en el camino de recuperación después del gran golpe de COVID, ¿cómo la calificaría? ¿Los escucha más? ¿Cómo es hasta el momento? No, bueno, nosotros hemos mantenido una buena relación, una buena comunicación. Yo hablo con su oficina cada vez que se requiere. Sin embargo, bueno, yo creo que sí requerimos, en mi opinión, más atención a estos temas de inversión, de presupuesto, de consumo, de pobreza. A pesar de los programas sociales, los datos son patéticos desde el punto de vista de cómo ha crecido la pobreza, y ha crecido, así lo explican los datos de la Coneval, por dos razones, que esto es importante también para tu auditorio. Porque los servicios de salud han perdido efectividad, hemos perdido efectividad. Ese paso del Seguro Popular al INSABI pues, nos ha costado como país, ¿verdad? Perder efectividad. No que el Seguro Popular fuera muy bueno, pero pues no ha sido tampoco mejor que el Seguro Popular. Entonces se ha perdido atenciones, gente que tiene servicio por parte del sistema de salud público. Eso ha afectado la pobreza de las personas. Tienen un accidente en el campo y se quiebran un brazo, no pueden trabajar, o la familia tiene que gastar para poderlo ayudar, y eso afecta enormemente los ingresos de la familia, aunque estén recibiendo apoyos sociales. Entonces, hay un problema de salud y hay un problema sin duda de falta de empleo. Falta de empleo es lo más importante. Fíjate, no hemos recuperado todavía la base que teníamos en enero de 2020, de los trabajadores formales. Pero nadie habla de los informales. De los informales todavía nos falta más de 1 millón. Pero imagínate, todo eso junto, agrégale el aspecto demográfico. Cada año entra en México una población de jóvenes que viene a buscar trabajo. Entonces, sí tenemos un serio problema de empleo. Y el empleo solamente se puede resolver si tenemos inversiones. Y hablando de inversiones, y digamos esta pregunta ya para ir cerrando, Carlos, en el tercer paquete de proyectos de infraestructura que estaban elaborando entre el gobierno y ustedes, ¿qué ha pasado? Mira, hemos tenido un sinfín de reuniones. Lamentablemente, yo entiendo, imagínate, el secretario de Hacienda llegó apenas hace un mes, llegó teniendo que preparar el presupuesto del año que entra, llegó teniendo que preparar los perfiles de deuda, que normalmente vienen acompañados de los presupuestos, llegó, me imagino, con la necesidad de crear un equipo de trabajo, y bueno, hemos tenido reuniones con su equipo, han sido muy diligentes en esto, y tenemos planeado, esta semana se han reunido otra vez el equipo del CCE con el equipo de Hacienda, tienen una reunión mañana jueves otra vez, y yo espero poder estarme reuniendo con el secretario de Hacienda la próxima semana. Excelente. Don Carlos, un tema muy rápidamente, solo todas las empresas listas para cumplir con el outsourcing, con este mes de prórroga que tuvieron. No, tocas un tema toral. Vamos muy adelantados, van millones de trabajadores inscritos. Hoy le pedí una llamada yo a la secretaria del Trabajo para tratar de finiquitar. Le mandamos un documento en donde le pedimos no más tiempo, sino que sea más expedito el registro, sobre todo ahora en la Secretaría del Trabajo. Han funcionado muy bien, quiero decirte. Yo le he hablado varias veces al Seguro Social, inmediatamente han reaccionado, al Infonavit maravillosamente. Ahorita lo que estamos intentando es que en la Secretaría del Trabajo los registros de estas nuevas empresas que tienen trabajadores para la subcontratación especializada vayan inscribiéndose más rápido de lo que lo estamos logrando. Bueno, pues esperemos que sigan avanzando, ¿verdad? Que haya acuerdos por el bien del país. Muchísimas gracias, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Un placer siempre saludarlos, Ivette, siempre un placer que nos apoyes
siempre estás tú muy atenta, muy diligente de todos los temas económicos. Así que qué bueno que sigan así ustedes y poderlos acompañar otra vez siempre va a ser un honor. Así que muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti. Toño, pues a despedirnos. Gracias a tu auditorio. Espero que haya quedado claro lo de la integración de los automóviles. Pues si esperemos cómo se mueve la agenda empresarial de cara al presupuesto del año que entra, don Carlos, agradecerle y pues invitar a todos nuestros amigos del Universal a la mesa económica del próximo martes. Gracias, Toño, hablamos pronto, gracias. Muchas gracias por acompañarnos, hasta luego, hasta el próximo martes.